Perfecto. Ahora para continuar con el taller, vamos a compartir con ustedes un PowerPoint a los efectos de que vayan viendo los temas que estamos tratando. Voy a compartir el documento. ¿Están pudiendo ver el documento? ¿Sí? Sí, 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 sí. Sí, perfecto. sí, sí. Impecable. Vamos a ampliarlo. Bueno, la capacitación o el taller, por decirlo de alguna manera, es sobre el rol de las empresas constructoras en el sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo del Uruguay. Los temas que vamos a tratar en esta charla, en primer lugar, el marco normativo a aplicarse en la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Vamos a hacer mención a cuáles son las normas que regulan esta temática y cuáles son las más importantes que ustedes deben tener en cuenta para realizar el análisis de riesgo y la debida diligencia de sus clientes. En segundo lugar, vamos a hacer mención a las empresas constructoras como sujetos obligados no financieros, de acuerdo a la normativa vigente, y las actividades reguladas. En tercer lugar, el tercer punto tiene que ver con el cumplimiento de las obligaciones genéricas que la normativa de prevención de lavado de activos les impone a ustedes como sujetos obligados no financieros. El cuarto punto de esta presentación tiene que ver con la realización de una evaluación de riesgo por parte de ustedes en relación a sus clientes o a las operaciones en las que ustedes intervienen, a los efectos de determinar si es un riesgo bajo, es un riesgo medio o es un riesgo alto. El quinto punto tiene que ver con que la normativa, a partir de la ley de urgente consideración, la 19.889, realizó una modificación en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Prevención de Lavado de Activos y estableció una presunción simple de riesgo bajo cuando se dan determinadas condiciones que las vamos a desarrollar en esta capacitación. El sexto punto es analizar una por una cuáles son situaciones de riesgo alto. Y si se da una sola de estas situaciones de riesgo alto, automáticamente deben realizar una debida diligencia intensificada. El séptimo punto es hacerles una breve mención en relación al reporte de operaciones sospechosas que sucede cuando ustedes solicitan información a sus clientes y estos son reticentes a dárselas o ustedes tienen dudas sobre la procedencia de los dineros que se utilizan en la operación que puedan estar relacionados con el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo y por lo tanto puede haber la necesidad de realizar un reporte de operaciones sospechosas ante la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay. El octavo punto es, ya luego del análisis de riesgo que deben haber realizado previamente, pasar a ver cuál es la forma de realizar adecuadamente la debida diligencia en relación a ustedes como empresas constructoras, sujetos obligados no financieros, en relación a sus clientes, teniendo presente que cuando el riesgo es bajo, deberán realizar una debida diligencia simplificada, cuando el riesgo es medio, deberán realizar una debida diligencia normal, y cuando el riesgo alto, deberán realizar una debida diligencia intensificada. El noveno punto tiene que ver con darles un breve pantallazo sobre cómo se da el procedimiento administrativo fiscalizatorio. Si se da la situación en que ustedes sean sometidos a un procedimiento administrativo fiscalizatorio por parte de la SENACLAF,
que tengan claro por lo menos cuáles son los pasos que se dan en ese procedimiento a los efectos que tengan claro cómo va marchando el expediente. El 10º punto tiene que ver con las sanciones a ustedes como empresas constructoras que en un procedimiento fiscalizatorio se les pueden aplicar en relación a incumplimientos que constatemos en el análisis de la información que ustedes aporten a ese procedimiento. ¿Y cuáles son los criterios que toma en cuenta la CENACLAF de acuerdo a la normativa para establecer las sanciones a aplicar si se producen esos incumplimientos? Y el último punto que vamos a ver tiene que ver con ingresar a la página web de la CENACLAF, que tiene información muy útil y muy pertinente para que ustedes puedan utilizarla en la realización tanto del análisis de riesgo como la debida diligencia, así también como el cumplimiento de las obligaciones genéricas que tienen. Es información muy relevante que está en la página web de la CENACLAF y que los ayuda a ustedes a realizar su trabajo de mejor manera. Entrando en el primer punto, marco normativo a aplicarse. ¿Cuáles son las normas importantes que tienen que ver con el tema de la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo que ustedes tienen que tener presente? En primer lugar, está la Ley Integral contra el Lavado de Activos, la 19.574, norma de fundamental importancia. En segundo lugar, el decreto 379-018, que es el decreto reglamentario de la Ley Integral contra el Lavado de Activos que le mencioné, y ustedes tienen que, de este decreto, fundamentalmente darle importancia a dos partes. A la parte general, que está al principio de los artículos 1 al 20, y después deben darle especial énfasis al capítulo 4, que es el que trata específicamente del sector inmobiliario, que es el sector al cual ustedes pertenecen. En tercer lugar, tenemos la Ley contra el Financiamiento del Terrorismo, la 19.749, y su decreto reglamentario, el número 136-019, de 16 de mayo de 2019. Después, la Ley de Urgente Consideración, que hizo modificaciones a la Ley Integral del Lavado de Activos, y vamos a verlas a los efectos de que entiendan cuáles fueron esas modificaciones introducidas por la LUC. Después tenemos el decreto 355-021, que hace relación a la constitución del domicilio electrónico que ustedes, como sujetos obligados no financieros, están obligados a suscribir ante la CENACLAF. Y por último tenemos la resolución 016 del 2022, que hace mención a los criterios que la CENACLAF tiene que utilizar para aplicar las sanciones. Es una norma muy importante porque la lectura de la misma los ayuda a ustedes a darse cuenta cuáles son los incumplimientos más graves que dan lugar a las sanciones más importantes. Por lo tanto, lo recomiendo su lectura. De todas las normas que le mencioné, la norma más importante a tener en cuenta para ustedes, diría de todas las que le mencioné, es el decreto 379-018. Para el trabajo del análisis de riesgo y de la debida diligencia, la lectura del decreto es fundamental. Lo tiene que tener siempre el oficial de cumplimiento de la empresa, lo tiene que tener a mano, y sobre todo, como les dije, la parte general que va de los artículos 1 a 20 y el capítulo 4 que tiene que ver con el sector inmobiliario. Vamos a ver ahora las empresas constructoras como sujetos obligados no financieros. ¿Qué es lo que nos dice la normativa? Que está en el artículo 29 del decreto 379-018. Dice así: las inmobiliarias
promotores inmobiliarios, empresas constructoras y otros intermediarios en transacciones que involucren inmuebles, con excepción de los arrendamientos, cualquiera sea la forma jurídica que adopten, deberán cumplir e implementar las disposiciones del presente decreto y las instrucciones que emita la CENACLAF y el Banco Central del Uruguay cuando corresponda. Se entienden comprendidos en el concepto de otros intermediarios en transacciones que involucren inmuebles, en especial los fiduciarios, los fundadores y los directores de sociedades anónimas dedicadas a esta actividad. Acá en esta norma está claramente establecido que las empresas constructoras son sujetos obligados no financieros y que deberán cumplir la normativa de prevención de lavado de activos, tanto las leyes, los decretos reglamentarios sobre la temática, las normas que dicte la CENACLAF y las normas que dicte el Banco Central del Uruguay. El tercer punto que vamos a ver ahora es el cumplimiento de las obligaciones genéricas. Ustedes como sujetos obligados no financieros tienen que cumplir determinadas obligaciones genéricas y que cuando ustedes son fiscalizados se las vamos a pedir y que si no están pueden dar lugar a incumplimiento normativa y eventualmente sanciones. En primer lugar, deben inscribirse en el registro de sujetos obligados que lleva la CENACLAF, tal cual lo establece el artículo 92 del decreto 379-018. Tienen que estar inscritos en el registro. Este trámite se puede hacer vía online a través de nuestra página web de CENACLAF, que se los voy a mostrar posteriormente, por lo menos donde está el link para que sepan cómo hacerlo. Y en todo momento tienen que tener actualizada la información que se les solicita por este registro de sujetos obligados. En segundo lugar, tienen que suscribir el domicilio electrónico ante la CENACLAF, lo que llamamos el DOMEL, de acuerdo, como les dije, el decreto 355-021. Quien no tiene suscripto el domicilio electrónico ante la CENACLAF, en este momento está en infracción porque el plazo vencía el 31 de mayo del 2022. Por lo tanto, quien no lo tenga hecho tiene que apresurarse a realizarlo para no estar en situación irregular. El domicilio electrónico lo que habilita a la CENACLAF es a poder realizar lo que nosotros llamamos fiscalizaciones extra situ. ¿Qué son las fiscalizaciones extra situ? Son fiscalizaciones que realizamos sin necesidad de ir a vuestras oficinas. Las hacemos, la fiscalización la realizamos absolutamente toda a través del domicilio electrónico, a través del cual le pedimos la información, luego realizamos los informes y eventualmente detectamos si hay o no incumplimiento. Por eso es tan importante para nosotros que tengan establecido el domicilio electrónico, porque nos habilita a poder hacer las fiscalizaciones extra situ. En tercer lugar, como obligación genérica, tienen que implementar todos los sujetos obligados no financieros, ustedes como empresas constructoras, políticas y procedimientos de debida diligencia para sus clientes que le permitan obtener una adecuada identificación y conocimiento de los mismos. ¿Qué son estas políticas y procedimientos de debida diligencia? Es lo que coloquialmente nosotros llamamos el Manual de Políticas y Procedimientos, que deberán elaborar a partir de la situación particular de su empresa y establecerlo en un documento que deberá ser autorizado por el órgano de dirección de la empresa a la que ustedes forman partes. Deberá estar en el orden del día
la aprobación del manual de políticas y procedimientos, y nosotros, si los fiscalizamos, les vamos a solicitar ese documento del órgano de dirección en donde se aprueba el manual de políticas y procedimientos. También deberán, como obligación, designar al oficial de cumplimiento de la empresa, que es la persona encargada de el conocimiento más profundo de la normativa de prevención y quien se encarga también de aprobar, solicitar y aprobar la información que le tiene que dar los clientes y aprobar los mismos una vez que ellos hayan entregado toda la información. También el oficial de cumplimiento tiene como otras obligaciones capacitar al resto de los empleados, tiene un cargo de jerarquía de nivel gerencial y es importante que esté designado por el órgano de dirección de la empresa. Y si son fiscalizados, les vamos a pedir el acta en donde surja la designación formal del oficial de cumplimiento por parte del órgano de dirección. Por otro lado, como les dije, deberán ser capacitados el personal que tiene la empresa de ustedes en relación a la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Podrán ser capacitaciones internas que les dará el oficial de cumplimiento o asimismo capacitaciones externas. Pero todas esas capacitaciones deberán ser guardadas porque en el momento de ser ustedes fiscalizados, nosotros se las vamos a exigir. Es importante que estén capacitados en esta temática los funcionarios que trabajan en vuestra empresa. Y por último, como cumplimiento de obligación genérica, encontramos la conservación de los registros y la documentación respaldante de todas las operaciones realizadas por ustedes con sus clientes o para sus clientes por un plazo mínimo de 5 años después de terminada la relación comercial o de concretada la operación ocasional. Tienen que guardar toda el análisis de riesgo y la debida diligencia que hayan realizado para sus clientes o a sus clientes por un plazo de 5 años, porque si son fiscalizados es el plazo de operaciones que nosotros le podemos exigir. El consejo que les doy es que toda esta documentación la escaneen, la pasen a PDF y la guarden en la computadora como PDF, porque si lo solicitamos, cuando lo fiscalicemos, les vamos a pedir esos PDF. Y si tienen todo guardado en la computadora en PDF, va a ser muy sencillo para ustedes mandarnos la información que nosotros les requerimos. Acá terminaríamos con el cumplimiento de obligaciones genéricas y ahora pasaríamos a la realización de una evaluación de riesgo por parte de ustedes. Le cedo la palabra a mi compañera Gabriela para que a partir de acá ella continúe con la exposición. Gabriela, tenés la palabra. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Francisco. Luego de las obligaciones genéricas, del cumplimiento de las obligaciones genéricas, procedemos a analizar cuáles son las obligaciones del sujeto obligado, constructoras, empresas constructoras, cuando concurre un cliente a efectuar alguna operación con la misma. Como dice bien claro la diapositiva, le debe realizar la realización de una evaluación de riesgo por parte del sujeto obligado. Los sujetos obligados no financieros deberán realizar, en este caso las empresas constructoras, una evaluación de riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, tomando medidas apropiadas para identificar y evaluar los mismos, teniendo en cuenta el riesgo cliente, geográfico y operacional. Esto está establecido en el artículo 4, 5, 10 y 31 del decreto 379 del 2018. Es prioritario, fundamental, y lo vamos a repetir
en la presente charla en varias ocasiones, en varias oportunidades, efectuar una matriz de riesgo. ¿Qué es esto? Bueno, es analizar el cliente, analizar qué operación desea realizar y analizar todos los aspectos del mismo para determinarle un riesgo. Hay que asignarle un riesgo necesariamente, que puede ser el riesgo, como lo señaló Francisco, puede ser un riesgo bajo, puede ser un riesgo medio o un riesgo alto. Esto se encuentra determinado en el artículo 4, gracias Francisco, en el artículo 4 del decreto 379 del 2018. Y reitero lo que dijo Francisco en cuanto a la importancia de tomar en consideración el decreto 379 del 2018. Si siguen, leen atentamente el decreto 379 del 2018, van a poder realizar ese análisis de riesgo, que es la primera medida que tienen que hacer para después proceder a aplicar la debida diligencia que corresponda respecto de ese cliente y respecto de la operación. Un tema importante es que hay que analizar el origen de ese cliente, ¿tá? Y cuál es la operación que ese cliente pretende realizar. En base a eso es que se le va a efectuar esa matriz de riesgo. Bueno, continuando, existe una presunción simple de riesgo bajo, digamos, que permite realizar la debida diligencia simplificada. Esta está establecida en el inciso segundo del artículo 17 de la ley 19.574, en la modificación que se le efectuó en el agregado por el artículo 225 de la LUC, la ley 19.889, la cual versa: si la operación o actividad se realiza utilizando medios de pago electrónicos, tales como transferencias bancarias u otros instrumentos de pago mencionados en la misma, no exime a los sujetos obligados no financieros, en este caso las empresas constructoras, de la aplicación de los procedimientos de debida diligencia. Pero considerando el menor riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo que esos casos suponen, y tratándose de clientes que provengan de países que cumplan con los estándares internacionales en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, se podrá realizar una debida diligencia simplificada, salvo las excepciones que la norma menciona, en los cuales se deberán aplicar las medidas de debida diligencia intensificada. De acuerdo a lo establecido en la ley 19.889, la ley de urgente consideración, ya no es de aplicación el límite de los $300.000 previstos en el artículo 35 del decreto 379 del 2018 a los efectos de realizar la debida diligencia intensificada, siempre y cuando sea bancarizado en su totalidad. Respecto de este punto, hay varios elementos a tomar en cuenta. Primero, que el sujeto obligado, la empresa constructora, siempre el hecho que los fondos provengan de, como lo dice la propia ley, transferencias bancarias o instrumentos de pago mencionados en la misma, no quiere decir que no deba realizar los procedimientos de debida diligencia. Siempre debe realizarse un procedimiento de debida diligencia, que en función de ese análisis de riesgo que hablábamos en la diapositiva anterior, puede determinar que se tenga que realizar una debida diligencia simplificada, si realmente cumple con el elemento de que sea todo mediante bancarizado o instrumentos que menciona, o no, si no cumple con la totalidad de los elementos para efectuar una debida diligencia simplificada. Ese por un lado. El procedimiento de debida diligencia siempre tiene que existir. Será uno, será otro, será alguno de los tres que establece la normativa. Otro elemento que establece esta diapositiva es que ya no se aplican el límite de los $300.000 que antes, cuando era superior a $300.000, se debía necesariamente realizar debida diligencia intensificada. Ahora, si se encuentra bancarizado y no existen otros elementos de riesgo que pueda observar el sujeto obligado, como es la empresa constructora, en su cliente o en la operación que pretende realizar su cliente, bueno, en ese caso puede realizarse la debida diligencia simplificada. Bien, continuando con la siguiente diapositiva. ¿Qué se entiende? La reglamentación establece en el artículo 13
las situaciones que pueden entenderse como de riesgo alto, que entiende la reglamentación, mejor dicho, como riesgo alto. Esto lo establece el artículo 13, como dije, del decreto 379. Reitero nuevamente, el decreto 379 es pilar fundamental para poder cumplir con la función que se le fue asignada a ese sujeto obligado. Primero, las relaciones comerciales y operaciones con clientes no residentes que provengan de países que no son miembros de Gafi o de grupos regionales similares como Gafilat o es Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, o Gafi que pertenece al Caribe, el Grupo de Acción Financiera del Caribe. En el caso, un ejemplo de países que no pertenecen a estos grupos, por ejemplo, y bueno, que entran en el numeral 2 también, es, por ejemplo, un caso emblemático que es Corea del Norte, por ejemplo, ¿no? Que se aplica también en el caso del numeral B, relaciones comerciales y operaciones con clientes no residentes que provengan de países sujetos a sanciones financieras emitidas por organismos como el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El listado lo veremos al final, cuando Francisco analice la página, nos lleve a la página de nuestra secretaría, y allí se encuentra el listado que se actualiza periódicamente, el listado de países que son sancionados por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Dentro de esto, como dije, está Corea del Norte, Irán y unos otros tantos países. Después relaciones comerciales y operaciones con personas físicas o jurídicas domiciliadas, constituidas o ubicadas en países, jurisdicciones o regímenes especiales de baja o nula tributación, que son los denominados bond. De acuerdo a la lista emitida por la Dirección General Impositiva, bueno, estos países son aquellos que no tienen, como lo dice la diapositiva, tienen o no tienen tributación o tienen muy baja tributación. Dentro de estos tenemos, por ejemplo, se puede entrar y observar el listado que también se actualiza periódicamente. Tenemos, por ejemplo, el caso de Honduras, Guyana, etc. Después, en el literal D, operaciones que no impliquen la presencia física de las partes o de quienes lo representen, que va conjuntamente con el literal E, que es utilización de tecnologías nuevas o en desarrollo que favorezcan el anonimato de las transacciones. En estos dos numerales lo que se pretende, lo que se le hace ver al sujeto obligado es que si no es posible determinar efectivamente y certeramente quién está detrás de la operación, bueno, entonces necesariamente se considera una situación de riesgo alto, con la consecuencia que se le debe realizar una debida diligencia intensificada. Otros numerales son el numeral F, que habla sobre las personas expuestas políticamente, su cónyuge, concubino y sus parientes por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, así como los asociados cercanos a ellos, cuando estos sean de público conocimiento y quienes realicen operaciones en su nombre. La persona expuesta políticamente, supongo que la mayoría debe saber de qué personas estamos hablando. Son personas que detentan cargos importantes o determinada jerarquía dentro de los estados, y abarca no solamente a estas personas, sino que abarca a su cónyuge o concubino y los parientes por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado. Esto es, por ejemplo, los padres, los hermanos, y bueno, y quien cumpla con ese requisito. Y también, obviamente, que si estas personas se encuentran representadas por otra persona, aunque esta no sea, obviamente que debe realizarse debida diligencia intensificada en todos esos casos. En literal G, negocios en que se utilizan cuantías elevadas de efectivo. Esto está establecido en el artículo 13, literal G, del decreto ya referido, el 379 del 2018. Este literal, y esto es muy importante, este literal no se aplica para las empresas constructoras, ya que las empresas constructoras tienen un artículo especial respecto de este tema, que es el artículo 35.
En el artículo 35 dice que si todo o parte del precio se paga en efectivo, se está ante una situación de riesgo alto. Es decir, para los sujetos obligados para todos los sujetos obligados existe un marco regulatorio, pero además para determinados sujetos obligados existen particularidades. En este caso, en las empresas constructoras, si se abona $1, lo cual es importante esto tener en claro, si se abona $1 o $1 en efectivo, necesariamente se considera riesgo alto, en consecuencia debe intensificarse la debida diligencia a realizar sobre ese cliente. Después tenemos el H, persona jurídica con acciones al portador, en el caso que existan dificultades para identificar al beneficiario final. Bueno, esto se aplica, es una situación similar a la establecida en el literal de IE, respecto a que no es posible determinar con certeza quién está detrás de la operación o quién se beneficia de la operación, en cuyo caso el sujeto obligado deberá, si detecta esa situación, deberá intensificar la debida diligencia. El numeral I dice que los fideicomisos, cuya estructura aparente sea inusual o excesivamente compleja, para determinar su estructura de control y sus beneficiarios finales. Digamos que es una situación muy similar a la anterior en cuanto a que el sujeto obligado no puede tener certeza sobre quiénes son quienes están detrás de todo de esa estructura, de ese fideicomiso, entonces no puede prescindir de, si no tiene certeza, no puede prescindir, no puede asignarle un riesgo bajo o un riesgo medio a ese cliente y a esa operación. Debe necesariamente intensificar. Después, en la J, dice relaciones comerciales que se realizan en circunstancias inusuales conforme a los usos y costumbres de la respectiva actividad. Esto se relaciona directamente con la experiencia que tiene el sujeto obligado, empresa constructora en este caso puntual. Es decir, si aparece un cliente donde pretende realizar una operación que no es costumbre ni uso ese tipo de operación, en ese caso el sujeto obligado tiene la obligación de efectuar una intensificación de la debida diligencia. Es decir, todo sujeto obligado sabe qué actividades son las que comúnmente se realizan. En función de eso, si la actividad que se presente, la operación que se pretende realizar, no está dentro de esos parámetros que habitualmente se utilizan en la actividad, debe necesariamente efectuar una debida diligencia intensificada. Y otras situaciones, el literal K, que es el último, dice otras situaciones que conforme al análisis de riesgo elaborado por el sujeto obligado no financiero, resulten ser de mayor riesgo. Por tanto, requiere la aplicación de medidas medidas de debida diligencia intensificada. Este numeral en particular es un numeral residual. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que el sujeto obligado no financiero, como es una empresa constructora, si entiende que no entra su cliente o la operación no entra dentro de ninguna de las anteriores, pero sí entiende que por cualquier otra situación representa para sí un riesgo alto, entonces debe necesariamente realizar una intensificación en la debida diligencia. ¿Tá? Debemos recordar, sí, que nuestra reglamentación es una reglamentación que se basa en un enfoque basado en riesgos, ¿tá? De acuerdo al artículo 10 del decreto 379 del 2018. Bueno, continuando con lo que son el reporte de operaciones sospechosas que refirió al comienzo el compañero Francisco, los conocidos como ROS. Respecto de esto, se debe informar a la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central las transacciones realizadas o no, que en los usos y costumbres de la respectiva actividad resulten inusuales, se presenten sin justificación económica o legal evidente o se planteen con una complejidad inusitada o injustificada, así como las transacciones que involucren
activos sobre cuya procedencia existen sospecha de ilicitud a efectos de prevenir el delito de lavado tipificados en los artículos 30 a 33 de la Ley 19.574, la ley madre, y de prevenir el delito del financiamiento del terrorismo. Respecto de este tema, es decir, el reporte de operaciones sospechosas lo que permite, es decir, la ley en su artículo 23, lo que permite es exonerar o una exención de responsabilidad, como lo dice la ley, una exención de responsabilidad al sujeto obligado que efectúe este reporte en caso que él entienda que puede implicar la operación que se le está solicitando o el cliente que se le está apersonando para realizar la operación, puede implicar un lavado de activos o una intención de financiamiento del terrorismo. ¿Tá? Es decir, con este reporte de operaciones sospechosas, el sujeto obligado se está protegiendo de posibles responsabilidades en caso de estar frente a un cliente que puede implicar este riesgo y él no efectúa este reporte. Es decir, tiene que tener la convicción y tiene que tener elementos que lleven a pensar que se cumplen algunos de los riesgos que puede aparejar el financiamiento del terrorismo o el lavado de activos. Bien, continuando, bueno, en este caso procederemos a analizar lo que son las debidas diligencias a realizar por parte de las empresas constructores como sujetos obligados. Luego, obviamente, de efectuar, y lo reitero nuevamente, disculpen, efectuar el análisis de riesgo o la matriz de riesgo. ¿Tá? Si el sujeto obligado, empresa constructora, entiende que puede, de acuerdo al análisis de riesgo, realizar una debida diligencia simplificada, aplicará lo que está establecido en el artículo 33 del decreto 379 del 2018. Tratándose el cliente de persona física, deberá cumplir con lo que establece el mismo, que son datos identificatorios, nombre y apellido completo, fecha y lugar de nacimiento, documento de identidad y domicilio del cliente. Después debe determinar si el cliente actúa a nombre propio o a nombre de un tercero, y en este caso verificar la representación e identificar y verificar la identidad de ese tercero, en caso que quien sea persona dice ser representante de un tercero. Por último, debe identificar al beneficiario, por último, respecto de los datos que se le piden a la persona que sea persona a la empresa constructora, ¿verdad? Para solicitar realizar una operación. Identificar al beneficiario final de la operación y tomar las medidas razonables para verificar su identidad, como lo establece el artículo 11, literal C, del decreto 379 del 2018, tales como la obtención de una declaración por escrito del beneficiario final. En este caso, es decir, luego veremos con el compañero Francisco, al final, que en nuestra página web de la Secretaría se encuentran formularios sobre debida diligencia intensificada, sobre debida diligencia normal y sobre debida diligencia intensificada. Llenando este formulario, el cliente, suscribiendo el mismo, se cubre ese requisito de obtener la declaración por escrito sobre quién es el beneficiario final. Si estamos ante una situación donde quien comparece ante nosotros, como empresa constructora, comparece y declara actuar a nombre propio y ser el beneficiario final, bueno, en ese caso solamente habrá que solicitarle el nombre, apellido completo, fecha, lugar de nacimiento, documento de identidad y domicilio. ¿Sí? También se debe cumplir por el sujeto obligado, debe cumplir lo siguiente: debe verificar las listas confeccionadas en función de las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que se emiten sobre la materia, puestas a disposición justamente en nuestra página web, que después Francisco nos ilustrará sobre ese tema, conservando la documentación respaldante que permita reconstruir la operación. Este punto es particularmente importante
se encuentra en el artículo 21 de la ley 19.574, la principal ley de prevención de lavado de activos sin financiamiento del terrorismo, y debe permitir la reconstrucción de la operación. Es decir, se realiza la búsqueda, se le hace captura de la búsqueda, ¿tá? No se tienen que acompañar las 150 hojas de el listado que establece la resolución del Consejo de Naciones Unidas, sino que se hace la captura de la búsqueda que se efectuó con la fecha donde indique la fecha donde fue efectuada, y no va a tener ningún inconveniente el sujeto obligado cuando sea eventualmente objeto de fiscalización. ¿Sí? No se debe acompañar todas las hojas de la búsqueda, sino simplemente efectuar la búsqueda y hacer la captura de esa con la fecha indicando cuál es, y con eso se está cumpliendo con el requisito que establece la ley. Después, respecto de las personas jurídicas, se deberá verificar su constitución y representación, identificar y verificar la identidad del representante, su objeto social, giro habitual de negocios y estructura de propiedad y control. Muy bien, en este caso son los típicos elementos son los típicos elementos que se tienen que siempre controlar cuando se está hablando de una persona jurídica, ¿verdad? Siguiendo bueno, pero ahora procederemos, cumpliendo con lo que se estableció previamente, estaríamos cumpliendo con la debida diligencia simplificada, ¿verdad? Bueno, ahora abordaremos lo que es la debida diligencia normal. En este caso, disculpen, en este caso nos encontramos, eso está establecido en el artículo 32 del decreto 379 del 2018, y respecto de esto se exigen algunos otros datos adicionales a la debida diligencia simplificada, sin perjuicio de lo cual el decreto reglamentario los detalla. Estamos los datos identificatorios: nombre y apellido completo, fecha y lugar de nacimiento, documento de identidad, domicilio, profesión, oficio o actividad personal. En este caso agrego profesión u oficio de actividad principal a lo que es la debida diligencia simplificada. Respecto de la persona jurídica, denominación se le debe solicitar: denominación, fecha y lugar de constitución, domicilio, actividad principal, nombre, apellidos y documento de identidad de los socios o accionistas, que posean como mínimo el 15% del capital integrado o su equivalente, de los derechos de voto, o que por otros medios ejerzan el control final sobre una entidad, datos identificatorios de los directores y números de RUT. Bueno, en este caso se pretende determinar quién es el que está detrás de esa persona jurídica, es decir, y la correcta individualización de quiénes son, ya sea quiénes son los titulares del capital, que posean más del 15%, el 15% como mínimo, el 15%, y además quién ejerza el control sobre dicha persona jurídica. Continuando, documentación que acredite la representación de la sociedad, identificación del representante, de la persona física o jurídica. Obviamente que si la persona física o jurídica está, en el caso de la persona física, si está representada, se tendrá que acreditar mediante un poder o situación similar, digo. Y en el caso de la persona jurídica, bueno, puede ser mediante un poder o puede ser, la casuística puede variar mucho, puede ser un acta de asamblea, etcétera, etcétera. Los mismos recaudos que los anteriores son para los fideicomisos, fundaciones y asociaciones civiles. Para el caso que no se tenga que realizar la debida diligencia intensificada, alcanzará con una carta del administrador del fideicomiso o patrimonio de afectación independiente, declarando que realizó satisfactoriamente los procedimientos de debida diligencia, debiendo establecer el origen de fondos aportados, así como el beneficiario final. En caso que el administrador, esto es un tema muy interesante, porque en caso que el administrador del fideicomiso o el patrimonio de afectación independiente haga una nota estableciendo el origen de los fondos y el beneficiario final, en este caso los procedimientos de debida diligencia termina siendo mucho más sencillo.
¿sí? Solamente en este tipo de situaciones. En el caso de sociedades constituidas en el extranjero, es decir, cuando el cliente es una sociedad constituida en el extranjero, que no haya constituido representación en Uruguay y además no desarrolle su objeto en forma habitual en el territorio de la República, se deberá requerir certificado de vigencia de la sociedad, cuya fecha de expedición no podrá ser mayor a 90 días, el que podrá ser emitido por el registro público correspondiente, el agente registrado de la sociedad de que se trate o similar, admitiéndose la opinión legal de un estudio jurídico. Este es un elemento que lo vemos muy seguido en las fiscalizaciones como omisión, ¿verdad? Cuando se lo fiscaliza, no se toma en cuenta el requisito del certificado de vigencia de la sociedad, que no puede ser mayor a 90 días este certificado, y tenemos tres formas de poder cumplir con esto, con este requisito, que es ya sea que se envíe por parte de una constancia del registro público correspondiente el agente que se encuentra registrado, o bien que se admite también una opinión legal de un estudio jurídico, pero siempre debe presentarse un certificado de vigencia con una duración no mayor de 90 días. Y en caso de requerirse, esto es eventualmente, porque en caso de requerirse por parte de nuestra Secretaría, se deberá legalizar o apostillar y traducir los documentos referidos en la reglamentación, solamente en caso de ser requerido. Tanto para la persona física como para la persona jurídica, se debe determinar si el cliente actúa, en el caso de debida diligencia normal, ¿verdad? Determinar si el cliente actúa a nombre propio de un tercero. Esto es igual que en el caso de la debida diligencia simplificada. Y en este último caso, verificar la representación e identificar y verificar la identidad de ese tercero. Es decir, el sujeto obligado debe necesariamente saber quién está detrás de la operación. Es fundamental para prevenir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Identificar al beneficiario final de la operación y tomar medidas razonables para verificar su identidad. El artículo 11, literal C, del decreto 379 del año 2018, tales como la obtención de una declaración por escrito del beneficiario final. Aplicamos lo mismo que en el caso de la debida diligencia simplificada, si utilizamos los formularios que se encuentran en nuestra página web, eh, es muy sencillo de cumplir con ese requisito. También verificar las listas confeccionadas en función de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que se emitan sobre la materia. Esto es idéntico a la debida diligencia simplificada, y volvemos a reiterar que debe conservarse la documentación respaldante para poder reconstruir la operación si es necesario en caso de una fiscalización. Bien, en el caso de la debida diligencia normal, a diferencia de la debida diligencia simplificada, nos requiere un plus en cuanto a las búsquedas. No solo alcanza con buscar en las resolución de Naciones Unidas, en las sanciones, los países sometidos, el listado que establece las Naciones Unidas, sino que también debemos realizar una búsqueda de antecedentes de la persona físico-jurídica en fuentes públicas o privadas, para determinar su posible vinculación con actividades ilícitas o su pertenencia a otras categorías de riesgo, tales como las personas expuestas políticamente, conservando la documentación respaldante. En este caso, vuelvo a reiterar el tema de búsquedas. En el caso de estas búsquedas, puede ser Google, Yahoo o cualquier tipo de fuente pública que se encuentre en Internet. Debe conservarse, se hace la búsqueda, se hace captura de pantalla donde surja la fecha. Es muy importante que se acredite la fecha de la búsqueda, porque hemos constatado que en algunas ocasiones no figura la fecha de las búsquedas, o las búsquedas fueron realizadas con posterioridad, lo cual en realidad no se cumple con la normativa, ¿verdad? Debe realizarse antes o concomitante a la realización de la operación. Después, tomar medidas razonables, tales como la obtención de una declaración por escrito para determinar si el cliente es el beneficiario final, si el cliente o el beneficiario final es un PEP. Es decir,
como lo veremos luego, es decir, en los formularios existe un apartado en la debida diligencia normal donde se establece que la persona declara si es PEP o no es PEP, más allá de las búsquedas en las listas que figuran en nuestra página sobre las personas expuestas políticamente. Y un requisito que no se encuentra en la debida diligencia simplificada es que se tiene que determinar, el sujeto obligado tiene que solicitarle al cliente el volumen de ingresos o explicación razonable y o justificación sobre el origen de los fondos manejados en la transacción. Esto está establecido en el artículo 32, numeral 5 del decreto 379 del 2018 y refiere a que se le tiene que determinar, es fundamental saber cuáles son el origen de fondos para saber, obviamente, si provienen de alguna actividad ilícita, etcétera, ¿no? Bueno, respecto a la debida diligencia normal, creo que si se cumple con todo, si se cumple con lo establecido por el decreto 379, allí estaríamos cumpliendo con los requisitos que establece la normativa. Ahora procederemos a la debida diligencia, a analizar la debida diligencia intensificada. En este caso, la debida diligencia intensificada lo que establece, a diferencia de la debida diligencia normal, que establece cuáles son todos los requisitos que debe cumplir el sujeto obligado, la debida diligencia intensificada lo que indica en el artículo 34 es que además de los requisitos establecidos en la debida diligencia normal, debe cumplir con los que a continuación indica, que es lo que está establecido en la diapositiva, es el estado civil de todas las personas físicas identificadas. Si la persona es casada o se encuentra en unión concubinaria, nombre y apellido completo y documento de identidad del cónyuge o concubino. Este requisito no estaba en la debida diligencia normal y también es necesario obtener una declaración de regularidad fiscal. El sujeto obligado deberá obtener además una declaración jurada del cliente manifestando que está en cumplimiento con sus obligaciones tributarias o que su actividad está exonerada de tributo. Este requisito en particular, no, la página la diapositiva anterior, ahí va, ahí está, gracias Francisco. Esta declaración de regularidad fiscal, es decir, se da cumplimiento a este requisito si en el formulario, donde si se toman los formularios que están en nuestra página web, si existe un apartado en el formulario de debida diligencia intensificada donde está la declaración, si la persona declara que está al día con sus obligaciones tributarias, entonces se da cumplimiento a este requisito. En caso de no cumplirse, de no tener esta declaración, ahora sí, se puede cumplir de estas tres formas. Se puede acreditar, no quiere decir que se tengan que cumplir todas, sino que con la declaración de regularidad fiscal que está en el formulario se da cumplimiento. Si no se puede cumplir con eso, si no se tiene, no se puede aportar, no se puede conseguir esa declaración, bueno, se puede cumplir a través de la presentación de copias de las declaraciones juradas ante la administración tributaria. Esa es otra opción que se da. Otra opción es con la constancia emitida por la administración tributaria que establezca que el cliente se encuentra al día con sus obligaciones tributarias, pudiendo acreditarse con la presentación del certificado único vigente expedido por la misma. Se hizo una aclaración y a través de la resolución de nuestra Secretaría, la 272 del 2024, del 1 de agosto del 2024, donde se aclaró que si se presenta un certificado único vigente respecto del cliente o del beneficiario final, se da cumplimiento con este requisito. Y la última opción es, si lo anterior no fuera posible, es decir, si no se puede aportar ninguno de las otras situaciones de las otras documentación que vimos, se admitirá una carta emitida por los profesionales que lo asesoran en materia tributaria de que la persona se encuentra, que el cliente se encuentra al día con sus obligaciones tributarias.
Un elemento importante que a veces se omite cuando estamos hablando de la debida diligencia intensificada es que tratándose de entidades obligadas a registrarse por la Ley 18.930 y la Ley 19.474 ante el Banco Central, deberá solicitar copia certificada de la declaración jurada presentada ante el registro que lleva al efecto el Banco Central. Este es un elemento muy importante porque de esa declaración jurada que se presentó surge quiénes son los accionistas, quiénes son los beneficiarios finales de la operación, los beneficiarios finales de esa sociedad que se encuentra inscrita en el registro. ¿Está? Creo que por aquí queda lo mío y les agradezco que me hayan escuchado. Los dejo con Francisco, que continúa con el esquema de procedimientos administrativos sancionatorios. Muchas gracias. Gracias, Gabriela. Antes de entrar en el esquema del procedimiento administrativo sancionatorio, me gustaría hacer un breve repaso de lo que estuvimos viendo para marcarles algunos tips, algunos puntos que considero que son importantes que les quede claro. En relación a la normativa, tener presente el decreto 379018 como la norma fundamental a tener presente para realizar el análisis de riesgo, la debida diligencia y el cumplimiento de obligaciones genéricas, sobre todo en lo que tiene que ver con el capítulo general, artículos del 1 al 20, y el capítulo específico del decreto 379018 referido al sector inmobiliario. Pasando al cumplimiento de obligaciones genéricas, hay fundamentalmente tener en cuenta que si son fiscalizados, les vamos a pedir el acta del órgano de dirección en donde esté aprobado el manual de políticas y procedimientos y, por otro lado, la designación del oficial de cumplimiento, asimismo que guarden las capacitaciones que realizan sus empleados. Pasando ahora al análisis de riesgo como tema fundamental, tener presente que para realizar el análisis de riesgo son fundamentalmente importantes dos normas que son la base para poder realizar un análisis de riesgo correcto. Son el inciso segundo del artículo 17 de la ley 19.574 y el artículo 13 del decreto 379018. Con el juego que ustedes hacen de esas dos normas, tienen que ser absolutamente capaces de hacer cualquier matriz de riesgo, de hacer cualquier informe en relación al análisis del riesgo de su cliente o de la operación en que estén interviniendo. Por lo tanto, con esas dos normas, sí o sí pueden realizar el análisis de riesgo y es muy sencillo realizarlo. En primer lugar, la primera pregunta que le tienen que hacer a su cliente es: ¿de qué forma se va a pagar este contrato de construcción, este proyecto? ¿De qué forma va a ser financiado este proyecto? Bueno, todos los pagos se van a realizar a través de una transferencia bancaria. Supongamos que sea eso lo que su cliente les conteste. Ahí entonces, en función de lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 17 de la ley 19.574, ustedes se quedan con la idea de que en principio hay una presunción simple de riesgo bajo. ¿Por qué? Porque toda la plata pasa por el banco. Y si toda plata pasa por el banco, lo subyacente, la idea subyacente que hay cuando se aprobó la LUC es que si la plata pasa por el banco va a controlar el origen de esos fondos. Y por lo tanto permite presumir que el riesgo es bajo y por lo tanto podría permitir una debida diligencia simplificada. Pero hay que tener bien presente que es una presunción simple de riesgo bajo que admite prueba en contrario. Y para ello tendremos que ir a ver
que establece el artículo 13 del decreto 379-018, que lo mencionó literal por literal mi compañera Gabriela. Si se da una sola de las situaciones previstas en el artículo 13 del decreto 379-018, aunque toda la plata haya pasado por el banco, la presunción simple de riesgo bajo cae y automáticamente los obliga a ustedes a ir a una debida diligencia intensificada. Entonces, como les dije, con el juego de estas dos normas, ustedes son capaces de realizar correctamente un análisis de riesgo. Y tengan presente que este análisis de riesgo tiene que ser por escrito siempre. Siempre tiene que haber un análisis de riesgo por escrito, y si son fiscalizados de las operaciones que nosotros les seleccionemos, les vamos a pedir todos los análisis de riesgo de las operaciones que les fiscalicemos. Y si falta un análisis de riesgo, se considera un incumplimiento importante por parte de ustedes. Luego de realizar el análisis de riesgo, que siempre lo tienen que realizar, pasan a la debida diligencia. El análisis de riesgo, ¿qué les dio? Les determinó en relación a ese cliente, sea persona física o sea persona jurídica, qué tipo de riesgo era la operación. Si era un riesgo bajo, un riesgo medio o un riesgo alto, y deberá estar claramente determinado en ese informe o matriz de riesgo que hagan de ese cliente y de esa operación. En función de eso pasamos a la debida diligencia. Tenemos el análisis de riesgo y entonces vamos a los formularios que nosotros les hemos elaborado, que hicimos 3 formularios para el sector inmobiliario, 6 formularios para el sector inmobiliario, 3 para clientes personas físicas y 3 para clientes personas jurídicas. Los de la persona física son formularios de debida diligencia simplificada, formulario de debida diligencia normal y formulario de debida diligencia intensificada. Y para el cliente persona jurídica hicimos otros 3 formularios, uno para debida diligencia simplificada, otro para debida diligencia normal y otro para debida diligencia intensificada. Por lo tanto, ustedes tienen el análisis de riesgo que hicieron previamente. Determinaron que este cliente, por ejemplo, que es una persona jurídica, les dio un riesgo alto y por lo tanto deben realizar una debida diligencia intensificada. Van a nuestra página web de SENACLAF, bajan el formulario para cliente persona jurídica debida diligencia intensificada y lo completan de acuerdo a las preguntas que están, que son todas las preguntas que establece la normativa para el caso de debida diligencia intensificada cliente persona jurídica. ¿Cuál es la ventaja de utilizar el formulario? Lo primero que quiero decir del formulario es que el formulario no es obligatorio. Si no lo hacen el formulario no hay problema. El formulario es conveniente, pero no es obligatorio. Si ustedes utilizan el formulario, lo que ganan es una probabilidad de cometer menos errores, porque no se van a olvidar de realizar todas las preguntas que de acuerdo a la normativa tienen que realizar para ese tipo de cliente que tiene ese determinado tipo de riesgo. También tienen que tener claro que no es solo completar íntegramente el formulario por parte de su cliente y firmarlo por parte de él, sino que en algunos casos no es solo pedirle la información, sino acreditar lo que la persona les contesta. Les voy a poner el caso más claro. En el origen de fondos, una persona física va a realizar una casa y los contrata a ustedes como empresa constructora. Y ustedes le preguntan, ¿cuál es el origen de fondos? Bueno, el origen de fondos, yo soy socio de una empresa y recibo utilidades anuales por mi empresa y yo a lo largo de 5 años he ahorrado y tengo la plata para realizar este proyecto. Muy bien, entonces ustedes le tienen que pedir
acredíteme eso que usted me está diciendo. ¿Cómo lo puede acreditar? Por ejemplo, con un certificado hecho por contador en donde establezca qué dinero ha retirado por utilidades anuales, y le tiene que resultar a ustedes razonables que esa persona, con esos origen de fondos que dice tener y con la prueba que le acredita, que puede realizar la obra por lo cual los está contratando. Por lo tanto, en algunos casos no es solo llenar el formulario, sino también es acreditar lo que la persona les dice. Por ejemplo, en otro caso es cuando la identidad, no solo le preguntan los datos identificatorios, sino le piden fotocopia de la cédula de identidad. En un caso de persona jurídica, no solo le piden todos los datos de la sociedad, sino que le van a pedir una fotocopia simple de los estatutos de la sociedad y se los tendrán que entregar. Si la persona no les entrega la información, ustedes tienen que sospechar que algo raro está sucediendo. Porque en primer lugar tenemos el análisis de riesgo, después tenemos la debida diligencia, pero si cuando estamos haciendo la debida diligencia el cliente nos retasea información o nos resulta algo sospechoso, y son ustedes que en el ejercicio de su actividad saben perfectamente cuando una situación les resulta sospechosa, y en ese caso tendrán que evaluar la probabilidad o la necesidad de realizar un reporte de operaciones sospechosas, el que deberá ser muy fundamentado y muy explicado por qué lo hace. La UIAF no quiere que ustedes hagan reportes defensivos en donde prácticamente no aportan información. La UIAF quiere reportes de operaciones sospechosas en donde esté claramente explicitada por qué ustedes consideran que esa operación es riesgosa. Y entonces tenemos cumplimiento de obligaciones genéricas, análisis de riesgo y debida diligencia realizada, y si no tenemos toda la información, el reporte de operaciones sospechosas. De esta manera hice un repaso de algunos puntos que consideré fundamental que ustedes retengan para que entiendan cómo funciona el sistema. Ahora quiero detenerme en lo que es el procedimiento administrativo sancionatorio, darles un breve pantallazo del mismo, porque si son sometidos a una fiscalización, a veces no tienen ni idea cuáles son los pasos que sigue este procedimiento fiscalizatorio. En general, como les dije, si ustedes ya establecieron el domicilio electrónico, nosotros realizamos las fiscalizaciones extra situ. No vamos a ir seguramente a sus oficinas, sin perjuicio que en algunas situaciones puntuales podremos realizar fiscalizaciones in situ, yendo directamente a sus oficinas los fiscalizadores. Pero en el 90% de los casos al día de hoy las fiscalizaciones son extra situ y nosotros las realizamos a través de su correo electrónico. Lo primero que vamos a hacer es ponernos en contacto con ustedes a través de su domicilio digital suscripto ante la SENACLAF, y le vamos a decir: estimado XXX, usted está siendo sometido a un procedimiento administrativo fiscalizatorio. Le vamos a solicitar una serie de información que tiene que ver con las operaciones en un plazo que les establecemos, y usted deberá mandar el listado de todas esas operaciones en las que intervino en su calidad de sujeto obligado no financiero, empresa constructora. A partir de las operaciones que ustedes nos mandan, nosotros señalamos algunas operaciones y nosotros nos basamos en un enfoque basado en riesgos. ¿Qué significa esto? Que de las operaciones que ustedes nos manden, les vamos a pedir las operaciones que consideremos más riesgosas y le vamos a analizar
cómo realizaron su análisis de riesgo, cómo realizaron la debida diligencia. A partir de la información, en primer lugar nos mandan el listado, seleccionamos las operaciones, nos mandan toda la información que se la vamos a solicitar en PDF. Ustedes nos mandan toda la información del cumplimiento de las obligaciones genéricas que les vamos a pedir, de los análisis de riesgo de las operaciones que les solicitamos y de la debida diligencia que ustedes realizaron. A partir de ahí, de eso, los fiscalizadores haremos un informe de fiscalización en donde analizaremos una por una la documentación que nos enviaron y la cotejaremos con la normativa vigente en prevención de lavado de activos y veremos si han habido cumplimientos o incumplimientos, dejando asentado en el informe de fiscalización los incumplimientos que hayamos detectado. En caso de que hayamos detectado incumplimientos, el siguiente paso es darle vista a ustedes con plazo de 10 días hábiles todo el expediente. Les entregamos a través de su correo electrónico una copia íntegra del expediente con el informe de fiscalización y los notificamos de haberles hecho esta entrega. Ustedes tendrán 10 días hábiles para poder analizar todo el expediente, analizar el informe de fiscalización, ver los incumplimientos que nosotros detectamos, en el caso de haberlos detectado, y podrán presentar un escrito evacuando vista dentro de ese plazo de 10 días hábiles, en donde, si no están de acuerdo, el escrito justificará por qué no están de acuerdo con el informe de fiscalización, presentarán prueba y solicitarán el diligenciamiento del mismo y también aportarán prueba documental para levantar las observaciones que nosotros les hayamos encontrado. Es muy importante que tengan presentes que en esta etapa de evacuación de vista, en donde le damos la vista íntegra del expediente y del informe de fiscalización, cuando presentan el escrito tienen que agregar toda la prueba documental que les pueda servir para levantar las observaciones, eventualmente solicitar prueba testimonial o cualquier otro tipo de prueba que ustedes consideren que los pueda ayudar y solicitar el diligenciamiento de esa prueba. Se diligenciaría la prueba y posteriormente, una vez que luego de evacuado el escrito y diligenciada la prueba, se pasará a realizar un informe por la asesoría jurídica de la CENACLAF analizando la evacuación de vista que ustedes hicieron para ver si se levantan las observaciones que fueron encontradas en el informe de fiscalización. A partir de ahí, luego se realiza la resolución del jerarca estableciendo la sanción, aunque pueden haber casos en donde ustedes hayan cumplido cabalmente con la normativa y el expediente vaya a archivo o archivo con recomendaciones. Pero si hubieron incumplimientos que no fueron salvados por la evacuación de vista de ustedes, habrá lugar a la imposición de sanciones que en principio pueden ir por el apercibimiento, la observación o la multa. Hay dos tipos de sanciones más que no se aplican y que después les voy a mencionar. Pero básicamente al día de hoy las sanciones que la CENACLAF aplica cuando hay incumplimientos de menor a mayor son el apercibimiento, la observación o la multa. Se les notifica de esta resolución y a partir de la notificación de la resolución imponiendo la sanción, ustedes tienen un plazo de 10 días corridos para interponer los recursos administrativos de revocación y jerárquico ante la CENACLAF para que la administración
revise todo lo actuado y vea si modifica su posición y les quita la sanción. Si la administración, tanto el recurso de revocación que es resuelto por la CENACLAF o el recurso jerárquico que es resuelto por el Poder Ejecutivo, mantienen la sanción, a partir que se les notifique la resolución de los recursos administrativos que ustedes interpusieron, ustedes tienen un plazo de 60 días para presentarse ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo para solicitar la anulación de la sanción. Nota: en caso de que los incumplimientos detectados puedan dar lugar a la aplicación de una sanción de multa, la vista no la da el equipo fiscalizador, sino se da después de que asesoría jurídica haya determinado el monto de la multa que sugiere, para que ustedes tengan derecho a defenderse tanto en relación a los incumplimientos que le marcamos y también derecho a defenderse en relación al monto de la multa que le fijamos. En breves líneas, esto es cómo es el procedimiento administrativo sancionatorio. Es muy garantista y está siempre pendiente que se respeten todos los derechos de ustedes como administrados. Y ahora pasamos al tema de las sanciones. ¿Cuáles son los criterios que hay que tomar en cuenta por parte de la normativa vigente para establecer en los casos de incumplimientos las sanciones que tenemos que aplicar? La norma establece claramente los criterios que tenemos que utilizar para establecer las sanciones y también establece claramente cuál es el monto de la multa que tenemos que fijar en caso de que la multa sea la sanción a aplicar. ¿Qué dice este artículo 13, inciso 5, quinto de la ley 19.574? El incumplimiento de las obligaciones previstas para los sujetos obligados, ustedes como constructora, por el artículo 13, inciso 5 de la ley 19.574, determinará la aplicación de sanciones por parte de la CENACLAF. Y acá viene lo importante. Dichas sanciones se aplicarán, y acá son los criterios que tenemos que tener en cuenta en la CENACLAF para aplicarles las sanciones. En primer lugar, apreciar la entidad de la infracción. ¿Cuál es la envergadura, la importancia de la sanción que cometieron? Si es una sanción grave o no tan grave. En segundo lugar, analizaremos los antecedentes del infractor. Porque ¿qué puede pasar? Puede pasar que ustedes en el pasado ya hayan sido fiscalizados por la CENACLAF y hayan tenido una sanción. Y si se reitera en una nueva fiscalización que siguen en incumplimientos, la sanción será de mayor envergadura. Y las sanciones que se podrán aplicar serán apercibimiento, observación, multa o suspensión del sujeto obligado cuando corresponda en forma temporaria o con previa autorización judicial en forma definitiva. Como ya les adelanté, estas dos últimas sanciones en los 8 años que yo llevo en la fiscalización nunca las hemos aplicado. Por lo tanto, tengan presente que las posibles sanciones que pueden tener son apercibimiento, observación o multa. Y por último, el monto de las multas se graduará entre un mínimo de 1.000 unidades indexadas y un máximo de 20 millones de unidades indexadas. El monto puede ser muy alto, según, y acá están los criterios que se tienen que tomar en cuenta de acuerdo a la ley para determinar la multa. En primer lugar, las circunstancias del caso, que tiene que ver con la gravedad de los incumplimientos que ustedes puedan haber tenido.
En segundo lugar, la conducta que ustedes hayan tenido durante el procedimiento fiscalizatorio, es decir, si fueron colaboradores o si fueron rebeldes. Y en tercer lugar, el volumen de negocios habitual del infractor. Este último punto significa que una sanción a una empresa constructora de gran envergadura podrá ser superior a una pequeña empresa constructora porque se toma en cuenta este criterio. Este criterio en una fiscalización fue impugnado ante la Suprema Corte de Justicia, declarando que era inconstitucional. La Suprema Corte de Justicia estableció que es un criterio válido para la aplicación de una multa. Por lo tanto, si son una empresa constructora de envergadura, el monto de la multa, si tienen incumplimientos y se toma en cuenta este criterio y es válido y es constitucional, puede ser una multa de importancia. Y ahora acá les puse distintos links que surgen de la página web de la Senaclaf. Van a estar en la presentación, pero ahora lo que vamos a hacer, que es mucho más útil, es que ustedes vean cómo ingresamos a la página web de Senaclaf y vamos a repasar la información que considero de utilidad y que les puede ayudar a ustedes a realizar de mejor manera su trabajo. Para ello voy a dejar de compartir este PowerPoint para pasar a ingresar a la página web de Senaclaf. Dejé de compartir el documento y ahora voy a compartir con ustedes la página de Google para que vean de qué manera sencilla se entra a nuestra página de Senaclaf y podamos repasar un poco la información de utilidad que ustedes tienen en esta página. ¿Están pudiendo ver la página de Google? Sí, Francisco. Sí. Perfecto. Bueno, acá estamos en la página de Google. Bueno, quiero entrar en la página de Senaclaf. Pongo Senaclaf acá en Google. Acá me parece Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado. Cliqueo acá, que es la página de la Senaclaf. Y acá estamos entrando en la página principal, en la parte que a nosotros hoy nos importa. Tenemos que ir acá a la parte donde están sujetos obligados. Ustedes son sujetos obligados, por lo tanto, cliqueamos acá dentro de la página principal de Senaclaf. Y acá tenemos toda información relevante para ustedes. Empecemos a ver uno por uno. Tenemos acá el registro y actualización de sujetos obligados. En este link lo que tienen es el registro, que como cuando vimos el cumplimiento de obligaciones genéricas, les dije que ustedes estaban obligados a inscribirse en el registro de sujetos obligados. En este link tienen toda la información que ustedes requieren para poder hacer, completar la información en línea para ingresar en el registro de sujetos obligados y poner la información que se les solicita. Como pueden ver acá, pueden descargar un instructivo para la inscripción en el registro de sujetos obligados del sector no financiero. Por lo tanto, esto se puede realizar en línea entrando acá y es muy sencillo de realizar. Y si no lo tienen, es un incumplimiento que les relevamos cuando los fiscalizamos. Sigamos, acá tenemos domicilio electrónico. Toda la información que tiene que ver con la realización del trámite para suscribir el domicilio electrónico está en este link. Entramos acá adentro, domicilio electrónico, y como pueden ver, hay muchísima información que está acá, explicaciones de cómo se debe realizar el trámite. Hay videos, tutoriales, como pueden ver, que les explican. Está el modelo, el certificado notarial, cómo se los tiene que hacer el escribano. Acá tienen preguntas frecuentes por dudas que se les pueden ocurrir
y también hay el correo a donde se pueden dirigir para recibir ayuda por parte de los funcionarios, que estamos muy contentos de poder ayudarlos. El trámite no tiene complejidad, pero acá está toda la información que ustedes necesitan para hacerlo. Acuérdense en que no es solo la constitución del trámite de domicilio electrónico, sino que cuando se producen modificaciones porque cambian los lectores o cambian el representante que ustedes establecieron para el domicilio electrónico, y deberán presentar la documentación que habiliten esos cambios para que esté siempre la información actualizada. El siguiente es las consultas ante la CENACLAF. Es muy importante esto porque la normativa, sobre todo el decreto 379-018, como toda norma, es perfectible y puede mejorarse. Por lo tanto, muchas veces en la lectura del decreto pueden encontrar dudas en la interpretación de lo que la norma les está queriendo decir. Entrando en este link que les mostré, que es el de consultas ante CENACLAF, se explica cuál es todo el procedimiento que ustedes tienen que seguir para poder realizarle cualquier consulta a la CENACLAF en relación a alguna duda en la interpretación de la normativa de prevención de lavado de activos. Es un trámite absolutamente gratuito. Lo único que tienen que tener presente es que no les va a resolver una situación de urgencia de un día para otro. Esta consulta que ustedes hagan les puede demorar entre 20 y 30 días para que sea contestada. Pero está bueno ir pensando, sobre todo para el oficial de cumplimiento de vuestra empresa, las dudas que se le generan en la interpretación de la normativa, y hacer las consultas, porque luego de que les demos la contestación, la CENACLAF se basará en el criterio que les dio. El equipo está conformado por un equipo multidisciplinario formado por abogados, escribanos y contadores de la CENACLAF con experiencia de años. Entonces, es una herramienta muy buena para utilizar para quitarse todas las dudas que tienen un cierto nivel de complejidad, sobre todo cuando la normativa genera dudas en su interpretación. Acá tenemos los formularios de debida diligencia, que ya les expliqué la importancia que tienen. Son formularios que no son obligatorios, pero que le van a ayudar a ustedes, si los usan, a cometer mucho menos errores. No se van a olvidar de hacer las preguntas importantes. Hace poco me pasó de tener que fiscalizar a un sujeto obligado no financiero y terminó siendo un informe de observación, o sea, se le iba a aplicar una sanción. Analizando con el sujeto obligado, le digo, ¿te das cuenta? Los errores que cometiste es que por no haber utilizado el formulario, cometiste errores de no hacer determinadas preguntas. Y si lo hubieras utilizado, seguramente este expediente hubiera ido para archivo. Y llegó a la conclusión y compartió conmigo que era cierto. Por lo tanto, no es algo que les digo así a vuelo de pájaro, es realmente importante. Los formularios les ayudan a ustedes a cometer menos errores. Y acá, entrando en esta página, tienen que ir a la parte del sector inmobiliario, y acá van a tener todos los formularios. Hay 6 formularios. En primer lugar tienen el instructivo que les hicimos para usar este formulario, que les explica cómo usarlo detalladamente. Y luego tendrán formularios tanto para clientes, persona física, cuando es debida diligencia simplificada, normal o intensificada, y tendrán formularios para clientes, persona jurídica, debida diligencia simplificada, normal o intensificada. Si hicieron el análisis de riesgo, determinaron cuál era el riesgo que tenían y cuál era la debida diligencia, vienen a esta página, imprimen el formulario que corresponda de acuerdo al riesgo que determinaron en el análisis de riesgo,
completan todo el formulario, se lo hacen firmar a su cliente y en los casos que correspondan le pidan la información que acredite determinadas preguntas. Como ejemplo les puse el origen de fondos, que esa es fundamental. Siguiendo con la página web de Senaclav, acá tenemos el reporte de operaciones sospechosas. Acá es la información, todo lo que es la información con la que contábamos del reporte de operaciones sospechosas. Esta información ustedes lo tienen en nuestra página, pero también lo tienen en la página web de la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central. Es muy importante, está explicado la forma en que ustedes tienen que realizar el reporte de operaciones sospechosas. Acá tienen otro link muy importante, el de las fuentes abiertas, que es fundamental porque acá están todas las listas que Gabriela les hacía mención, que yo les iba a mostrar ahora. Por ejemplo, acá tienen la lista de PEP que tendrán que consultar en cada caso para saber si el cliente, independientemente de lo que les contestó, porque ustedes le preguntaron, porque el formulario lo tiene como una pregunta, dígame una cosa, ¿usted es un PEP o está relacionado como pariente cercano de un PEP o trabaja para uno? Independientemente de lo que la persona les contesta, ustedes deberán venir a este listado PEP para revisar que esa persona sea o no sea PEP, independientemente de lo que les haya contestado. Deberán imprimir esta hoja y deberá surgir el día que realizaron la búsqueda. Acá está el link para hacer la búsqueda del listado del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Tendrán que poner el nombre por las personas que ustedes buscan e imprimir la información, convertirla a PDF y guardarla en el legajo de ese cliente. Acá está el listado de países no cooperantes de Gafi para analizar si su cliente viene de alguno de esos países no cooperantes de Gafi. Acá tienen el listado de países de baja o nula tributación que todos los años la DGI lo actualiza y que nosotros todos los años lo cargamos a nuestra página web de Senaclav. Y en los casos que tienen dudas sobre información que les está dando su cliente, tenemos más listas que no son obligatorias, que en los casos que a ustedes les siga generando listas, pueden consultar otras listas para tratar de determinar cuál es la situación real de ese cliente y si es necesario realizar un reporte de operaciones sospechosas ante la UIAF. Acá tienen cursos gratuitos. Yo les hablaba de los cursos de capacitación. Dentro de estos cursos gratuitos que está acá en este link, ustedes tendrán el curso para el sector inmobiliario. Luego de escuchar todo el curso, habrán 5 preguntas. Si se contestan 3 correctamente, se les enviará un diploma y este curso es absolutamente gratuito y nosotros lo tomamos como válido. Y por último, quiero mostrarles el monitor de sanciones. Esto es lo que muestra son los casos que han sido inspeccionados y cargados a la página, porque pueden haberse inspeccionado más, pero por ahora se llevan cargados 85 casos de este primer semestre del 2024. Se fiscalizaron 47 escribanos, 15 inmobiliarias, 9 organizaciones sin fines de lucro, 6 usuarios directos o indirectos o explotadores de zonas francas, 4 remotadores, 3 de otro literal B del artículo 13, un abogado. En total se fiscalizaron 85 sujetos obligados. ¿Cuál fue el resultado? De los 85 fiscalizados, hubieron 20 apercibimientos, 39 observaciones y 26 multas.
¿Qué quiere decir esto? Que hubo un 100% de incumplimientos en las empresas fiscalizadas. Y esto es lo que nosotros, a través de estas capacitaciones, queremos revertir, porque consideramos que si ustedes siguen los consejos que nosotros en esta charla les hemos dado, no deberían terminar en una sanción, y si no, a lo sumo en un archivo con comentarios o directamente un archivo. Para nosotros desde la SENACLAF es preocupante que siga existiendo una baja percepción de riesgo por parte de los sujetos obligados. No están realizando adecuadamente los análisis de riesgo ni las debidas diligencias y no están agregando la información que están obligados a hacer por la normativa vigente y están siendo sometidos a sanciones. Acá pueden descargar cuáles fueron los incumplimientos en el primer semestre del 2024. Vamos a ver si me lo permite abrir porque está muy sobrecargada mi computadora. Vamos a ver si lo podemos abrir porque es una información muy útil. ¿Pueden ver lo que... ¿Lo pueden ver? Sí, sí. Sí, se ve. Bueno, acá, ¿qué es lo que tenemos? El número de resolución que se dictó, la fecha, el sector del sujeto obligado no financiero. Tenemos en el primer caso un escribano, en el segundo un escribano, en el tercero un escribano, en el cuarto una organización sin fines de lucro. En la cuarta columna tenemos los incumplimientos normativos, que si ustedes tienen la norma es cuestión de fijarse, porque de esa manera ustedes pueden darse cuenta por qué fueron sancionadas estas empresas, porque claramente le dice cuáles fueron las normas que se violaron por parte del sujeto obligado no financiero. En la quinta columna, esos incumplimientos dieron lugares en algunos casos a infracciones severas, en otros casos dieron lugar a infracciones graves y en otro caso dieron lugar a infracciones leves. Las más graves, para que ustedes tengan claro, son las infracciones graves. Las de medio nivel son las infracciones severas y las más leves, obviamente, las infracciones leves. Pero quiero que vean este caso. Es el expediente, la resolución 062 del 1 de febrero del 2024. Fue fiscalizado una empresa del sector zonas francas y se le estableció una multa de $145.000. O sea, acá tenemos una multa de $15.000, acá una multa de $10.000, acá una multa de $30.000. Bueno, esto ustedes pueden entrar a través de la página web y analizarlo con más detalle porque surge claramente las normas violadas, cuál fue la sanción que se le estableció al sujeto obligado y cuál fue, en el caso de multa, el monto de la multa que se le determinó. Y a ver si tenemos algo más para compartir con ustedes. Vayamos para atrás con esto. Como pueden ver, en la página web de la SENACLAF hay una cantidad de información que es muy... dólares. Son la multa, si no me equivoco, podemos entrar de vuelta, pero para mí fue en dólares. Vamos a entrar para confirmar ese dato, para que les quede claro. ¿Están pudiendo ver la planilla? Sí, Sí, sí. Es correcto lo que dice mi compañera. La multa, como les dije, no es en dólares. Gracias, Gabriela. Las multas que están establecidas se establecen en unidades indexadas, porque la norma obliga a que estén establecidas en unidades indexadas. Por lo tanto, todo lo que dije no es en dólares, sino es en unidades indexadas. Pero bueno, es importante que puedan ver
estos casos porque ustedes pueden entrar y revisarlo. Sin perjuicio, Francisco, son multas interesantes, ¿no? Claro, La- en algunos casos sí, pero además tengan claro que, como les dije, en los casos en que son empresas de gran envergadura, uno de los criterios que se puede tomar en cuenta es el valor de ingresos que tiene esa empresa. Cuando son empresas constructoras importantes, si se puede tomar en cuenta ese criterio, los montos pueden ser muy considerables y eso es importante tenerlo presente porque la norma lo habilita y la Suprema Corte de Justicia ya dictó una resolución que eso no es inconstitucional. Bueno, entonces, como les venía diciendo, como pueden ver, por todo lo que estuvimos viendo de la página web de la CENACLAF, es toda información muy útil que al oficial de cumplimiento de su empresa le debería servir para poder realizar adecuadamente su trabajo. Francisco, una consulta, ¿le puedo hacer? ¿Sí? La multa de zona franca, esa de $195.000, ¿a En qué realidad se no refiere? fue, aclaro que fueron 145.000 unidades Ah, indexadas. Decime, ¿Tá? ¿a qué se debió esa multa? Para entender un poco y ver a cuál fue el En tema que tuvieron. realidad está establecido en ese mismo documento al que ustedes tienen acceso, está establecido las normas que fueron vulneradas. Acá, en la cuarta columna, incumplimientos normativos, te dice claramente la normativa vulnerada. ¿Qué necesitas tener para poder ir viendo caso por caso? Tenés que tener a mano el decreto 379-018, que es lo que le dije que es como el documento que todo oficial de cumplimiento tiene que tener sí o sí arriba de su mesa en todo momento y analizar los artículos vulnerados. El artículo 4 del decreto 379 es que seguramente esta empresa en relación a sus clientes no aportó ningún análisis de riesgo. Por ejemplo, uno de los incumplimientos, porque me acuerdo de memoria, el artículo 4 es no aportó análisis de riesgo. Se le habrá pedido el análisis de riesgo y la debida diligencia, no aportó el análisis de riesgo y si realizó una debida diligencia normal, pero el cliente era un PEP y debió haber realizado una debida diligencia intensificada, al no haber realizado el análisis de riesgo, cometió un error grave, se equivocó en la debida diligencia que realizó y ese error le costó una multa. ¿Me seguiste? Sí, sí, perfecto, muchas gracias. El análisis de riesgo es fundamental. Si no lo haces, ¿cómo sabes cuál es la debida diligencia que tenés que realizar? Y acuérdense en que nosotros utilizamos un enfoque basado en riesgo, que significa que les vamos a pedir las operaciones que sean más riesgosas. Si le vemos un cliente PEP, ese seguro lo vamos a pedir y le vamos a analizar qué fue lo que hicieron. Y si tenían que haber, si era cliente PEP, aunque la plata haya pasado todo por el banco, es riesgo alto y debida diligencia intensificada. Y se realizaron una debida diligencia normal, solo por ese incumplimiento, ese expediente va a multa. Para que tengan claro la importancia del análisis de riesgo, que siempre hay que realizarlo y que a partir de ahí se puede realizar la debida diligencia. Con esto tratamos de darle sobre todo ideas que les puedan servir a ustedes para realizar correctamente su trabajo. La CENACLAF no es un organismo que pretenda ser recaudador, no es la idea. Pretendemos ser mucho más un organismo capacitador y ayudarlos a que ustedes puedan realizar adecuadamente su trabajo porque necesitamos que el sistema funcione. Si el sistema funciona, ustedes son una herramienta fundamental porque a través de ustedes pasan los clientes
pasan esos posibles clientes que más que clientes pueden ser miembros de organizaciones criminales internacionales que traten de utilizar Uruguay para lavar dinero. Si ustedes hacen bien su trabajo, lo logran captar y esas personas se irán a otro lugar, no lo harán en Uruguay, buscarán un país que sea más permisivo. La idea es que no nos utilicen a Uruguay para lavar dinero porque eso trae consecuencias negativas muy importantes, porque si nos llegan a poner en alguna lista gris o peor, en alguna lista negra, eso tiene un costo país muy grande porque cada transacción comercial que realice Uruguay se encarece mucho porque todos los demás países están obligados a que cualquier empresa de Uruguay que hace negocios con el exterior le tienen que hacer mucho más controles y eso es plata y eso se traduce en un aumento del costo de los negocios para Uruguay. Por lo tanto, el sistema tiene que funcionar para no perjudicarnos a todos. Desde nuestra parte, no sé, Gabriela, si tú querés decir algo más. Simplemente el análisis de riesgo, lo que hablábamos durante toda la charla, es fundamental que se realice por escrito, porque después se le va a solicitar. Y en función de ese análisis de riesgo que se va a hacer la debida diligencia. Si se hace mal, se va a hacer mal la debida diligencia, en consecuencia, el sistema, es decir, el sistema de prevención falla, ¿verdad? Solamente eso. En cuanto a la capacitación, en el futuro se va a colgar, puede demorar un poco porque en este momento estamos abocados a realizar capacitaciones no solo para el sector de ustedes, sino para todos los sectores del sistema. Por lo tanto, estamos con 2 o 3 capacitaciones por semana, pero en algún momento nos vamos a dar tiempo para revisar esta grabación, para ver que no tenga ningún error, ver de elaborar un documento con algunos tips que les hemos dado y que consideramos fundamentales para facilitarles su trabajo y también ver de subirles el PowerPoint a la página web de Senaclaf para que todos lo puedan escuchar. Pero va a demorar algunas semanas seguramente por esto que les acabo de decir. Espero que les haya servido, esperamos Gabriel y yo que les haya servido esta capacitación y bueno, estamos a las órdenes y en el futuro seguiremos haciendo capacitaciones para ayudar a que ustedes puedan realizar su trabajo cada vez mejor. Muchas gracias de mi parte y te doy la palabra, Gabriela. Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos y bueno, y espero que estén en próximas capacitaciones y que les vaya bien con el análisis de riesgo. Un saludo a todos, gracias. Hasta Muchas luego. gracias. Muchas Chao, hasta gracias, hasta luego. luego. Muchas Chao, gracias. hasta luego. Gracias.